quiero recordar que leyendo por otro tema un libro de cocina española muy interesante que se llama El Practicón de Ángel Muro, un libro del siglo XIX, de fines del XIX, encontré una receta de chupe. Y este señor detalla la receta que preparaban en la casa de su abuela y dice: esta receta se la dieron a mi abuela los ayacuchos. Y entonces yo quisiera preguntarle, por supuesto, Ascensión, por los ayacuchos, estos famosos personajes tan mencionados en la historia de España. Todos los que estamos aquí presentes pasamos con cierta frecuencia por la estatua de Baldomero Espartero, por ejemplo, que está ahí frente al retiro. ¿Quiénes eran los ayacuchos? ¿Qué hicieron? ¿Cuál es su trascendencia, etcétera? Quizá algunos de ustedes, seguro que algunos de ustedes ya saben a qué se refiere. Efectivamente, el nombre de Ayacuchos proviene de la batalla de Ayacucho y es una expresión despectiva que utilizaron durante el siglo XIX, bueno, a partir de la década de los 40, los enemigos políticos de Baldomero Espartero, que fue regente de España, para referirse al grupo de militares a los que Espartero llevó al poder durante el tiempo en el que él estuvo como regente. Es decir, tiene este sentido despectivo, los ayacuchos, a los que Espartero subió al poder, y son los enemigos de Espartero. Ustedes saben que el nombre también de Ayacucho se popularizó cuando Pérez Galdós publicó su episodio nacional, Los Ayacuchos, ¿no? Está esta manera de tratar de caracterizar a los ayacuchos, ¿no? Los amigos de Espartero. Luego está la otra manera de caracterizarlos, que es hacer referencia a los que realmente estuvieron en la batalla. En los documentos, yo he trabajado últimamente sobre esto, y en los documentos los que estuvieron allí hablan de la desgraciada batalla. Es la expresión que ellos utilizan. Se conoce el nombre de los altos oficiales que estuvieron en la desgraciada batalla. Se sabe quiénes fueron. Eran un grupo de oficiales, y voy a resumir mucho, que empezaron a llegar al Perú a partir de... Bueno, eran oficiales, esto es importante, que formaron redes desde la invasión napoleónica, porque ellos lucharon y se encontraron ya en distintas batallas contra Napoleón. Luego fueron llegando al Perú en distintos momentos. Unos llegaron primero en la expedición de Pablo Morillo, primero al norte y pasaron al Perú. La Serna, que fue el último virrey, y un grupo de oficiales llegaron juntos en 1816 y formaron una especie de camarilla. Y luego fueron así llegando en distintos momentos. Fueron combatiendo en distintos frentes. Hay un momento importante y es cuando San Martín organiza la expedición libertadora que va a desembarcar al sur de Lima en septiembre de 1820, y el virrey de entonces, Pezuela, organiza una estrategia que no es aceptada por los oficiales más importantes. Lo que hace Pezuela es reunirlos en Lima para defender Lima y dejar desabastecidos otros frentes. Eso le costó el virreinato, porque en enero de 1821 un grupo de oficiales depone al virrey y pone en su lugar a la Serna. Lo hago corto, la Serna y los altos oficiales se desplazan de Lima al Cuzco. A finales de 1821 el gobierno virreinal está en el Cuzco. Hay dos gobiernos en el Perú: el gobierno independiente, desde que San Martín proclama la independencia el 28 de julio del 21, y el gobierno realista en el Cuzco. Y hay guerra hasta mediados de 1824, hasta Junín. Las victorias en la guerra son de los realistas. La balanza se inclina del lado de los independentistas en la batalla de Junín, como ha mencionado mi colega Justo Cuño. Él ha mencionado lo de la caballería. Hay unos documentos muy interesantes porque los oficiales realistas, después de una batalla, tenían que hacer un parte de guerra y mandarlo al virrey. Entonces yo he leído el parte de guerra que hace Canterac en Junín, y él habla de que de repente la caballería se volvió para atrás, y ese fue el punto de inflexión. Efectivamente, ahí estaba Bolívar con Sucre. Bolívar había llegado en septiembre de 1823, requerido por el Congreso del Perú, ¿no? Y uno de los objetivos de Bolívar era ganar militarmente la guerra, claro, ¿no? Entonces él se va después de Junín, y ya las dos grandes fuerzas, los dos ejércitos, se encuentran efectivamente en Ayacucho. Hay toda una serie de movimientos iniciales. No voy a entrar en la batalla porque ya ha hablado de ella Justo Cuño. Duró muy poco tiempo, efectivamente. Yo he leído los documentos en los que el virrey al principio reúne a los oficiales para hacer un plan.
el ejército estaba situado en distintos lugares, ¿no? Y lo que pasó fue que el plan no funcionó porque hubo, y esto lo dicen los testigos realistas, que lo han dejado por escrito, hubo descoordinación en los movimientos. Es decir, unos oficiales empezaron a atacar, otros empezaron a atacar sin hacer caso a un posible plan coordinado, porque lo que querían estaban seguros de la victoria, ellos lo decían, y querían acabar cuanto antes, ¿no? Entonces, esa descoordinación que pasó por la prisión, por la herida y prisión del virrey La Serna, esa descoordinación hizo que el segundo del virrey La Serna, que era José de Canterac, del que me encantaría hablarles mucho tiempo, reunió a los oficiales, aquí quiero matizar lo que ha dicho mi compañero, reunió a los oficiales y les dijo: no tenemos nada que hacer, y además lo dice en una frase muy bonita: no tenemos nada que hacer, hay dos opciones, o rendirnos, que nos vamos a tener que rendir, o capitular. Y la opción más favorable es capitular. Y en ese momento llega un delegado, Lamar, un delegado de Sucre, para hacer la misma oferta. Entonces, Canterac y otro oficial, Carratalá, que es el que hace por los realistas el borrador de la capitulación, van a encontrarse con Sucre, antes van a ver a La Serna, que estaba prisionero, La Serna dice que él ya no tiene nada que decir, y entonces hay propuestas y contrapropuestas y se firma la capitulación. Esto es importante, porque la capitulación supone que los derrotados pueden hacer propuestas que los vencedores revisan y hacen contraofertas, y se llega como... Los vencedores son los vencedores, eso no había otra, ¿no? Pero se les da la posibilidad de hacer propuestas. La rendición era todo o nada. Finalmente se firma la capitulación el mismo día, luego hay otra firma, el mismo día. Los derrotados, los ayacuchos, se dirigen, la mayor parte de ellos, a un puerto de Arequipa, a Quilca, y regresan. Eso es un tema que yo publiqué un artículo allí, en ese libro de que ha hablado mi compañero, publiqué un trabajo sobre eso, porque ellos están derrotados. Entonces ellos, no todos, no puedo, pero los altos oficiales en distintos buques, que además eran franceses, porque en ese momento era la relación entre España y Francia absolutista, era muy buena, ¿no? Y regresan. Del puerto de Quilca ellos van a Burdeos, y los altos oficiales, La Serna, Canterac, el tercero en juego fundamental, que se llamaba Jerónimo Valdés, lo que quieren a toda costa es presentarse en la corte y besar la mano del rey, que es la expresión que se utiliza para explicarles por qué se había perdido el Perú. Ellos quieren ir a la corte, pero fíjense, para llegar a la corte necesitaban un pasaporte de cada uno de los capitanes generales de las provincias por las que iban pasando. Nunca pudieron llegar a la corte, no se los permitieron. El único que llegó fue el virrey La Serna, que se presentó ante el rey y luego se retiró a Jerez de la Frontera a seguir sus intereses familiares, económicos, etc. Los demás no pueden llegar a la corte. Canterac va a Valladolid, Valdés se queda en Vitoria, y ellos, cuando llegan a la España absolutista, a la década ominosa, la última etapa del reinado de Fernando VII, que es una etapa que ya está trabajado, que no fue una etapa absolutamente homogénea y absolutamente radical absolutista, pero ellos llegan al principio y tienen que pasar por un proceso de purificación, por el que tuvieron que pasar cuando Fernando VII recupera el trono en octubre del 23, con la ayuda de los franceses que entran en España, ustedes saben, los 100.000 hijos de San Luis, ¿no? Entonces recupera los poderes y al principio es muy radical. Y los funcionarios civiles, los militares, los eclesiásticos, tienen que pasar por un proceso de purificación y demostrar que no han ayudado al trienio liberal, a los liberales. Entonces, los ayacuchos pasan por un proceso especial, tienen que pasar, yo he visto los expedientes, y se les califica porque no estaban en España y por lo tanto no habían podido estar con los liberales. Se les califica, pero tienen que pasar por un tiempo de cuartel. Se les manda a distintos lugares y pasan como por una travesía del desierto. Y para terminar, la última parte es decirles que en la historiografía, sobre todo española, se plantea que los ayacuchos, los que estuvieron en la desgraciada batalla, llegaron al poder cuando Espartero entra en la primera guerra carlista y estos ayacuchos combaten al lado de, ustedes saben, ¿no?, los derechos de Isabel II frente a los derechos del hermano del rey, Fernando VII, que no aceptaba que reinara una mujer, ¿no? Entonces, en la guerra carlista, Espartero destaca y están los ayacuchos. Lo que yo he podido ver, y lo he podido ver, es que una serie de ayacuchos tienen ya cargos importantes antes de lo que cierta historiografía piensa de que fue Espartero el que les
subió al poder, que fue antes, ¿no? De hecho, hay un Ayacucho que ha mencionado Justo Cuño, Monet, que fue ya ministro de la guerra en 1832, es decir, durante la década ominosa. Y no es el único caso. Hay una serie de ayacuchos que antes de que efectivamente durante la regencia Espartero tirara de ellos, ya ocupan puestos importantes, capitanías generales de muchas provincias, y no solo Monet, sino también Valdés va a llegar a ser ministro de la guerra. Entonces, para terminar, decirles que efectivamente los ayacuchos fueron un grupo de oficiales, los genuinos ayacuchos que estuvieron en la desgraciada batalla, que sí, y esto también yo lo he podido ver, no del todo, pero de alguna manera, formaron como redes de poder. Cuando volvieron, se defendieron los unos a los otros. Que ellos, y ya sí con esto permítanme que termine, ellos justifican, ¿no? Yo he visto documentos de varios y repiten lo mismo. ¿Por qué se perdió el Perú? Ellos dicen, en primer lugar, se perdió, a ver dónde lo tengo. Sí, por la política de Pezuela, lo dicen. El virrey Pezuela se equivocó en las estrategias y permitió que San Martín llegara a entrar en Lima. Eso en primer lugar. En segundo lugar, muy importante, y de verdad que fue muy importante, en la derrota española, que nunca recibieron refuerzos militares de la península, a pesar de los que pidieron, que lo pidieron. España no estaba en situación de enviar refuerzos. Ellos decían, si no llegan refuerzos militares, perdemos el Perú, y no llegaron. Ellos luego hablan también de las bases de la tropa. Cada vez había menos peninsulares, y ellos dicen que los peninsulares eran los que mantenían la disciplina, porque la tropa, que estaba formada por indígenas, desertaba, se iba, cuando podía, se marchaba. Y hay uno de los generales, Valdés, que decía que los 400 peninsulares que había en la batalla de Ayacucho tenían que vigilar a los indígenas para que no se fueran. Esa es otra de las razones. Luego, lo que ha mencionado, que hay una guerra civil entre Olañeta, este defensor del absolutismo, y el virrey, ¿no? Y eso hace que el ejército se divida, y también tiene que ver con la derrota de Junín, que Canterac está solo, Valdés está luchando contra Olañeta, y entonces después de la derrota de Junín lo que hace el virrey es unir a los dos grandes ejércitos para enfrentar la batalla. Esto también. Los oficiales también dicen, para justificar la pérdida, que fue fundamental la llegada de Bolívar a comienzos de septiembre, y ellos lo dicen por escrito, que la sociedad peruana se estaba decantando por la independencia. Eso es lo que ellos dicen para justificar que ellos hicieron todo lo que pudieron, pero que el Perú, de todas maneras, se perdían, ¿no?